para empezar, lo primero de todo es darle un poco de sentido al título de la presentación, una gestión básica de puntos de recarga inteligentes. Y para entender este título necesitamos saber a qué nos referimos cuando hablamos de puntos de recarga inteligentes. La recarga de baterías puede hacerse de muchos modos y justamente en lo que sería la recarga de vehículos eléctricos se han ideado unos protocolos de recarga con unos modos de comunicación entre los equipos que van a ser los encargados de cargar los coches y el propio vehículo. Digamos que esta comunicación que hay entre cargador y vehículo, digamos que es lo que le dota de inteligencia al proceso de recarga. Empezamos pues, el contenido de la presentación se va a dividir en 3 modelos que tenemos en Circutor, digamos que sean las gamas más competitivas y no por eso las que se puede sacar menos partido. Al contrario, justamente en esta presentación vamos a intentar sacar el máximo provecho de cada una de ellas. Empezaremos por la gama Home, que sería nuestro cargador doméstico más veterano del mercado. Seguiremos con su primo hermano Next, que lo tenéis aquí en una fotografía en esta misma diapositiva. Hablaremos de este cargador también. Y por último, de un equipo estéticamente igual que la Next, pero digamos que las tripas del mismo son mucho más avanzadas y ya no solo sería un equipo preparado para una carga vinculada en un entorno doméstico o en una comunidad de vecinos, sino que también podría estar ubicado en centros comerciales, restaurantes o cualquier ubicación donde se precise de una gestión incluso más avanzada con facturación de por medio. Por último, al final, si tenemos tiempo, intentaré hacer una conexión en tiempo real con un equipo que hay ahora mismo instalado en Circutor. Será un equipo como este que estoy señalando ahora en pantalla. El comportamiento del mismo es muy parecido a las ePark de las que voy a hablar, con lo cual, si nos podemos conectar en tiempo real a este equipo, será como poner en práctica lo que vamos a ver en el tercer punto. Para empezar, empezamos con la gama Home. Como veis, es un cargador muy compacto. La característica principal es que recarga en modo 3. La recarga en modo 3 es esta recarga inteligente que os he comentado. Digamos que la recarga en modo 3 es el protocolo en el que se habla el vehículo eléctrico y el cargador cuando estamos cargando en corriente alterna. Hoy solo hablaremos de corriente alterna y por lo tanto hoy nos vamos a quedar siempre en este modo de recarga 3. La particularidad más característica de este modo de recarga es el mensaje que se está mandando continuamente el vehículo y el cargador. Básicamente, para poner un poco de luz al tema, digamos que el vehículo simplemente le dice al cargador si quiere cargar o no, y el cargador simplemente le dice al vehículo la intensidad de línea que tiene disponible para cargar. O sea, digamos que el proceso sería, yo conecto el vehículo, el cargador le ofrece una intensidad de carga al mismo y ese, en función de si la puede soportar toda o si necesita menos, pues empezará a consumir a ese nivel de carga. Esto nos permite 2 cosas. Uno, modular la potencia de carga al inicio de la sesión de recarga y, como veremos también, incluso a mitad de recarga. A mitad de recarga, el cargador puede decirle al coche que tiene menos intensidad disponible de línea en ese momento, por cualquier razón, y el coche va a ajustar su consumo para adecuarse a las consignas que le manda el cargador. Veremos luego cómo sacar el máximo provecho de esta característica. Más características de la Home. Tenemos aquí, como podéis ver, un indicador luminoso de carga. Al final, siempre en todos los cargadores que vais a poder ver en vía pública o en entornos domésticos, normalmente se trabaja en un sistema de 3 colores, tipo semáforo, donde el verde significa que el punto de recarga está disponible, el azul que está ocupado y el rojo que está en algún estado de alarma o error. En este caso, ocupado puede ser que el coche esté cargando o no cargando. Simplemente es que hay un vehículo conectado en el cargador y por lo tanto no estaría disponible para otro usuario. Y luego sigue con las 3 características más importantes que tenemos en la gama Home y las que nos vamos a focalizar en las diapositivas siguientes. La primera sería cómo se ajusta la potencia máxima en el equipo. Digamos que los equipos de serie son de 32 amperios, no todo el mundo tiene 32 amperios disponibles en su vivienda o en la instalación donde va
a colocar el punto de recarga, 32 amperios en monofásico, estamos hablando de más de 7 kilovatios de potencia, puede ser el doble de lo que nos podemos encontrar en muchos contratos domésticos, por lo tanto, ajustar la potencia, digamos que se vuelve imperativo en muchas instalaciones. También vamos a ver cómo sacar provecho de un contacto que tiene la placa de control del equipo para controlarlo remotamente y haciendo paros y inicios remotos de la carga. Y por último, os hablaremos de un dispositivo que tenemos que se llama Cirbeon, que justamente se encarga de, aprovechando la recarga en modo 3, este protocolo que os he contado, aprovecha las características que le ofrece este tipo de recarga inteligente para sacar el máximo provecho del contrato que tenemos en nuestra vivienda y ajustar el consumo del vehículo a las necesidades instantáneas que tenemos en la vivienda. Digamos que cuanto más consume otras cargas de la vivienda, menos intensidad vamos a ofrecer al vehículo eléctrico. Para terminar un poco así la introducción de la eHome, ya entramos a las tripas de la misma, a decir que viene con la opción de cable, o sea, podemos escoger eHome con cable tipo 1 o tipo 2, dependiendo del vehículo que vamos a cargar, o también ahora hemos sacado la opción de socket o base enchufable para el caso de que necesitamos un cargador que sea tan apto para vehículos de toma tipo 1 como toma tipo 2. Y así que empezamos, hemos abierto la eHome, digamos que hemos sacado la parte frontal de la misma. Como podéis ver, esta es una eHome que lleva un cable incorporado, en este caso sería un conector tipo 1 o tipo 2, y por el otro pasamuros encontraríamos el camino para encontrar la bornera de alimentación de la misma. Más elementos que podemos ver aquí sería la propia placa de control, que luego vamos a entrar más en ella para ver las opciones que nos da y que hace cada uno de los elementos que la componen, y el contactor de salida. Digamos que en el momento en que el coche le dice al cargador, oye, me gusta la intensidad que me ofreces, quiero cargar, se cierra el contactor y empieza el proceso de carga. Empecemos. Lógicamente, los puntos de recarga, en este caso los tres equipos de los que vamos a hablar, no llevan protecciones incorporadas, y para la alimentación de los mismos, ya sea en el caso de equipos monofásicos como trifásicos, deberemos instalar las protecciones en la cometida que alimenta el punto de recarga. Para hacer un resumen un poco de lo que marca la norma, actualmente, aunque ya hay una guía de interpretación y hay un camino a seguir que es un poco más estricto, a día de hoy la ITC BT52, el reglamento de baja tensión, nos marca una protección obligatoria para cada toma de recarga que incluya una protección magnetotérmica, curva C, una protección diferencial tipo A de 30 miliamperios y una protección contra sobretensiones permanentes y transitorias en la instalación. Digamos que tanto el magnetotérmico como el diferencial deben estar directamente vinculados a cada toma de recarga. Si tenemos en una misma instalación 5 cargadores, pues deberemos tener 5 protectores de sobretensión magnetotérmicos y 5 protectores contra fugas, con protección diferencial. Pero podríamos compartir lo que sería el protector de sobretensiones permanentes y transitorias para los 5 cargadores. Esta foto de aquí vemos un producto de Circutor que se llama Cofret. Son una gama de cajitas de protección, normalmente están pensadas para instalaciones domésticas o parkings de interior. Como veis, son cajitas de protección con una llave incorporada para que solo tenga acceso el usuario final a las protecciones del propio cargador, y en este caso es un ejemplo de un Cofret que incluye las 3 protecciones que os cito arriba. En este caso tenemos un protector de sobretensiones asociado a un interruptor magnetotérmico y a un protector diferencial. Digamos que en 5 módulos, de una forma muy compacta, podemos cubrir todas las necesidades que nos marca la norma, y instalando este Cofret, por ejemplo, en la cometida que alimenta el cargador, pues ya estaríamos cumpliendo con todas las obligaciones que nos marca. Citar también que aunque actualmente la normativa cita solo necesaria la protección diferencial tipo A, la guía de interpretación de la misma ya cita protección diferencial tipo B o protección diferencial tipo A más un detector de fugas de continua de 6.000 amperios. Digamos que la tendencia es ir a más seguridad,
y Circutor ya está trabajando en ello. Estamos ya trabajando en sacar al mercado en muy breve un interruptor diferencial tipo A de 30 miliamperios con detección de fugas de 6 miliamperios en continua integrado. Digamos que nos estamos avanzando a lo que será la obligatoriedad en unos meses o unos años, pero que es lo que ya el mercado y las directivas europeas empiezan a pedir. Incluso la protección diferencial tipo B. Al final estamos cargando baterías en corriente continua y la única protección diferencial que nos da máxima seguridad contra fugas en continua son los diferenciales tipo B, en los que Circutor realmente es un especialista. Pasando del tema de la alimentación, nos vamos ya a la placa. Una pregunta, Uriol. Respecto a las secciones de cables, ¿qué nos podrías contar? Que nos preguntan un poco con qué secciones tienen que venir. Perdonad. Normalmente estos equipos tienen una potencia nominal de 32 amperios. Estos te suele marcar unos 6 amperios y unos 6 milímetros cuadrados de sección de cable. Aún así, las borneras que tenemos son de 10 milímetros, con lo cual si alguien por caída de tensión en el momento de tirar la cometida, que sean muchos metros o lo que sea, y necesita una sección mayor, las borneras están preparadas para cable de 10. En algún caso he visto gente alimentar el punto de recarga con cable de 4 milímetros y limitándolo luego, como os voy a enseñar. No digo que no sea correcto si lo limitas de forma fija, pero yo siempre recomiendo de alimentar los puntos de recarga para si en un futuro tenemos un coche que puede cargar más rápidamente o aumentamos la potencia contratada o cualquier razón, pues que ya esté preparada la instalación para que el punto de recarga sin ninguna modificación pues pueda dar más la potencia máxima. Oye, y mira, te lanzo otra pregunta. Hoy no es el tema de la ITC5. No. Sí, hoy no es el tema de tratar sobre la ITC, la instrucción técnica complementaria número 52. De hecho, tenemos otro taller de aquí a 2 semanas donde vamos a hablar solo de la instrucción técnica complementaria. Pero nos preguntan si son obligatorias por la ITC 52 las protecciones contra sobretensiones. Sí, o sea, digamos que tanto permanentes como transitorias te lo marca la norma. La diferencia con el diferencial y el magnetotérmico es que estas no tienen por qué estar dedicadas en exclusiva al cargador, sino que pueden estar simplemente aguas arriba, protegiendo al cargador y otras cargas. Lógicamente, dependiendo de la instalación, toda la parte de sobretensiones es un mundo complejo, sobre todo las transitorias, y es posible que en algún caso un instalador vea conveniente instalar un protector de sobretensiones muy cerca de la carga, en este caso cerca del punto de recarga. Pero la norma en sí solo te marca que tienen que estar presentes y por lo tanto el punto protegido. No de forma individual, pero sí que en la instalación debe haber ambas. Perfecto. Intento molestar menos. Venga, continúa. Bueno, empezamos ya a ver la placa. La placa que veis es una plaquita que parece muy pequeña, pero está llena de inteligencia en este caso. Esta placa es la que se encarga de hablar con el vehículo, es la placa, digamos, que habla en lo que se llama el modo 3. Y nos vamos a fijar en algunos elementos de la misma que la componen. En primer lugar, nos vamos a fijar en este pequeño selector de aquí, que como veremos es el selector de la potencia máxima a suministrar por el punto de recarga. Digamos que una vez al instalar el punto de recarga podemos ajustar este selector para que el punto de recarga pues, nos dé un amperaje menor que el nominal que tiene. Fijaos también en este jumper de aquí, que luego después vamos a hablar de él, y en esta bornera, que digamos que falta, que va a ser con la que vamos a trabajar en las siguientes diapositivas. Básicamente estos 3 elementos. Para empezar, el selector que os he comentado. Digamos que este selector, aunque se vean 9 posiciones, 10 posiciones, tenemos algunas que están inutilizadas a día de hoy, pero digamos que nos proporciona un escalonado bastante interesante de limitación de corriente fija al punto de recarga. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo coloco este switch en la posición 4, por ejemplo, me aseguro que por esa línea el cargador nunca va a consumir más de 16 amperios. Digamos que el coche nunca va a sobrepasar ese consumo porque el cargador ya le estará ofreciendo como mucho esos 16 amperios. Recordemos que al final quien elige el volumen, el consumo, el nivel de consumo en cada momento es el vehículo, pero siempre se ciñe a las normas que le marca el cargador.
El vehículo nunca va a consumir más de lo que el cargador le está limitando. Continuemos explicando que este punto de recarga no solo se puede limitar de forma fija, sino que a veces es interesante una limitación dinámica de la carga en función de otros consumos que haya en la vivienda. En este caso tenemos nuestro dispositivo llamado Cirbeon, que es un pequeño trafo que instalado en cabecera de la instalación va midiendo el consumo total de la cometida, o ya sea la cabecera de una instalación doméstica, va midiendo consumo total y digamos que si no sobrepasas la potencia contratada, le va ofreciendo intensidad disponible al vehículo para recargar. Y en el momento en que saturas el consumo y digamos que estás al rango, al límite de tu potencia contratada en la vivienda, el coche va a empezar a modular su consumo disminuyendo para así no sobrepasarse nunca de la potencia contratada y evitar que te salte el ICP. En este caso veis aquí un pequeño grafiquito donde hay unas cargas fijas en la vivienda, en este caso serían como de refrigeración, neveras, se conecta a un vehículo que carga a su máxima potencia, pero en el momento que hay otras cargas, la potencia de carga del vehículo disminuye para que éstas puedan entrar sin nunca pasar la potencia máxima contratada. En este caso siempre vemos que el coche está consumiendo algo, pero tenemos que decir que el Cirbeon, en caso de que no haya potencia disponible ninguna para el vehículo, puede llegar a parar la carga. A menos de 6 amperios las cargas paran. O sea, digamos que un punto de recarga no le puede ofrecer menos de 6 amperios al vehículo. ¿Cómo instalamos este dispositivo? Pues en la bornera que os he comentado antes, la del medio, en sus dos pines más situados a la izquierda, tenemos dos contactos que irán ligados a este pequeño transformador que tendremos instalado aguas arriba en la instalación. Al final esto se hace con un hilo que puede ser incluso de 1 milímetro o medio milímetro cuadrado de sección. No hace falta que sea un cable para nada con una sección muy grande, y la distancia que puede soportar esta instalación son 200 metros. Digamos que podemos tener 200 metros de distancia entre la cabecera de la instalación donde estamos midiendo el consumo y donde tenemos instalada la caja. Normalmente estos 200 metros siempre nos han sido más que suficientes y nunca hemos tenido ningún caso en donde intentaran hacer una instalación con más cable, pero bueno, tampoco lo hemos probado. Sé que en 200 metros nos ha funcionado perfectamente. Uriol, una pregunta. ¿Por el Cirbeon pasamos neutro o fase? Solo pasamos la fase. Gracias. Digamos que no, en este caso no estamos midiendo como si fuera un transformador diferencial, dos cables, sino que ahí solo medimos el consumo por la fase. Perfecto, perfecto. Seguimos con otra característica del equipo que antes os he citado, que es el Start-Stop remoto, o sea, el control remoto, en este caso mediante un elemento físico. Como os he dicho antes, aquí hemos visto antes un jumper. Este jumper que antes que está cerrando un contacto, lo que está haciendo es permitir la recarga a la placa, o sea, digamos al punto de recarga. Digamos que la recarga quedaría habilitada. Al retirar este jumper, nadie podría cargar nuestro cargador. Digamos que el punto de recarga quedaría como deshabilitado. Y lo que tendríamos que hacer es jugar a cerrar y abrir este contacto, que digamos que esto de aquí, este contacto y este es el mismo, de forma externa al equipo. ¿Esto qué nos permite? Que nosotros de forma externa podemos acoplar ya sea un interruptor con llave o un interruptor magnetotérmico, lo que sea, o podemos poner un interruptor temporizador que, por ejemplo, que sea según un calendario, según un horario o según un consumo. Al final, lo único que necesitamos es un elemento que cierre este contacto para habilitar la recarga, ya sean los horarios que nos interese o los días que nos interese, según los consumos que hay en la vivienda y, por ejemplo, abrir el contacto cuando haya demasiado consumo, algo parecido a lo que haría el Cirbeon. Y si no, de una forma manual, que esto es lo más habitual. Normalmente hay mucha gente que instala algún tipo de dispositivo de interruptor manual que le hace una doble función.
Uno, como de control de acceso a la recarga. Al final hay mucha gente que tiene miedo que el vecino utilice su cargador para cargar su vehículo, y lo que hace mucha gente es usa este contacto libre potencial para habilitar y deshabilitar la recarga a su deseo, y así evitar que cuando no están en su vivienda, pues un vecino pueda aprovecharse del punto de recarga. Digamos que tenemos 3 opciones, hay muchas más, lógicamente. Aquí se puede poner ahí hasta la imaginación donde te llegue. En su momento hicimos unas pruebas con interruptores que iban con Bluetooth y una aplicación. Al final es cualquier elemento que pueda cerrar este contacto y abrirlo te va a permitir habilitar y deshabilitar la carga. Y esto, digamos que lo podemos incluso sumar a lo que sería la característica del Beyond, y aquí tendríamos un sistema muy completo donde de forma remota podríamos activar y desactivar la carga o controlar el acceso a la recarga y evitarlo cuando no queremos que nadie pueda cargar, y a la vez estar gestionando el consumo del punto de recarga de forma dinámica. Todo de una forma muy, muy sencilla y prácticamente sin mucha instalación extra a hacer. Bueno, con esto he acabado un poco la home. Al final, como resumen, son estas 3 características que tenía: límite de potencia fijo, límite de potencia variable y el control remoto. Ahora vamos a su hermana prima eNext. Digamos que la eNext se podría definir de primeras como si fuera una eHome con más prestaciones, o una home dopada, se podría también llamar así, porque digamos que gozamos de todas las mismas características que nos encontramos en la home, no perdemos nada, y ganamos una aplicación para smartphone para poder monitorizar la carga y configurar el punto de recarga, y esta misma aplicación, al conectar con Bluetooth con el cargador, también nos da una funcionalidad extra, luego la veremos, que es la autenticación por presencia. En este caso nos encontramos las mismas opciones que en la gama eNext. Tenemos las opciones con cable o con base enchufable, con socket, y vamos ya a entrar directamente un poco a las tripas de la misma y ver cómo se alimenta. En este caso la alimentación de la misma es muy parecida a la eNext, no hay diferencia alguna. Nos encontramos con un pasamuros, necesitamos alimentar con un cable de 6 milímetros cuadrados de sección, libre de halógenos, y nos encontraremos una bornera. En este caso puede ser monofásica o trifásica, y aguas arriba de este pasamuros deberá haber unas protecciones, que en este caso pues os pongo el mismo ejemplo de unas protecciones monofásicas. Para el caso monofásico, si fueran trifásicas, pues deberíamos poner las mismas protecciones, pero en este caso para 4 polos. No hay mucho más que decir, porque en este caso la alimentación de eNext y eHome es exactamente la misma. Lo que sí que cambia aquí ya es la placa. Aquí la placa es una placa mucho más moderna. Lo que destaca ya de un inicio es esta pegatina con el símbolo de Bluetooth y un código QR, del que ahora os hablaré, y nos tenemos que fijar también en estas 2 borneras de aquí. Estos pines de aquí se corresponden, no sé si algún día lo habré intuido, justamente a los mismos pines que hemos hablado antes. Uno para colocarle el cirreón y el otro para colocarle un control remoto mediante un interruptor externo. Empezamos mirando estas funciones. Una pregunta, Oriol. ¿Esta permite cargar en monofásico y trifásico? Digamos que tenemos una versión monofásica y versiones trifásicas. Vale, ¿nos podrías decir qué nos recomiendas y si ventajas de cargar en trifásico versus monofásico? A ver, aquí la máxima... Lo que marca más si se necesita un cargador trifásico es que el vehículo te admita la carga trifásica. Normalmente los vehículos de gama alta o la más alta suelen admitir carga en trifásico, pero no es lo más habitual, y mucha tendencia en el mercado es que la carga en corriente alterna sea en monofásico, y que luego para alcanzar potencias mayores ya se tiende hacia la carga en continua. Aún así, hay muchos vehículos que cargan de forma trifásica,
Por ejemplo, un ejemplo del vehículo más vendido ahora mismo es el Tesla Model 3. El Tesla Model 3 permite una carga en monofásico 32 amperios y también permite una carga en trifásico, en este caso a 16. ¿Qué se gana con eso? Pues con eso ganan realmente un 50% más de potencia de carga, porque pasaría de 7,4 a 11 kilovatios de potencia, gana un poquito de potencia de carga, o sea, cargaría mucho más rápido que en monofásico, y además en instalaciones trifásicas, pues digamos que el consumo sería mucho más equilibrado para la instalación. Nuestros puntos de recarga trifásicos suelen dar 22 kilovatios, que hay algún vehículo que los puede soportar también, pero no es lo más habitual. Lo más habitual que nos vamos a encontrar son instalaciones con acometidas domésticas y vehículos que cargan como acometidas monofásicas, perdona, y vehículos que cargan en monofásico. De hecho, también todos los híbridos enchufables, al llevar baterías pequeñas, también cargan en monofásico. No digo que el trifásico no sea útil, al contrario, si tienes una instalación trifásica en tu vivienda y un coche trifásico, adelante, es lo mejor que puedes tener, pero lo más habitual es que nos vamos a encontrar siempre serán instalaciones monofásicas. Vale, perfecto, gracias. Proseguimos con la instalación del Bion. En este caso se hace de forma muy similar a como se hacía en la Next, pero en las borneras que os hemos enseñado anteriormente de la placa. La funcionalidad es la misma y las capacidades son las mismas. Un cableado de medio milímetro, 1 milímetro de sección, hasta 200 metros. Y con eso, instalado en cabecera, podremos controlar el consumo del vehículo según el consumo de la vivienda. En el caso del control remoto, también tendremos un jumper que se encuentra muy cerca de las borneras, que tendremos que retirar y en ese caso instalar ya sea un interruptor manual o algún otro elemento con un relé para poder abrir y cerrar este contacto según las necesidades que tengamos o nuestra inventiva. Oye, veo que aquí estás poniendo un analizador de redes de circuitor. Muy rápido. Sí. ¿Puedes explicar qué podríamos hacer con un analizador de redes? A ver, lo más habitual que yo he visto, por ejemplo, es en analizadores de redes con panel, que ya suelen tener salidas de relé, pues digamos que tú puedes programar alguna alarma y decir, por ejemplo, a partir de cierto consumo y con unas histéresis y digamos que se puede programar con bastante profundidad, digamos que tú puedes marcar que a partir de cierto consumo en la instalación te salte una alarma que, por ejemplo, lo puedes tener vinculado a que si se enciende la ventilación o la iluminación de un parking y en ese momento este relé de salida abriría este contacto para deslastrar, digamos, la carga del vehículo. No la deslastra de forma como un seccionador, sino que deshabilita la recarga. El cargador pone la carga en pausa hasta que el consumo bajaría y ya se podría volver a reanudar de forma automática. En este caso, con un CVM3 Mini, hasta donde yo sé, sus salidas son por transistor, con lo que tendríamos que simplemente acoplarle un relé para poder cerrar y abrir este contacto a la propia salida de transistor que ya lleva el equipo. Y normalmente en interruptores horarios y calendarios ya la salida ya suele ser de relé, con lo cual podríamos conectar directamente a las bornas del mismo. Y aparte también estaríamos midiendo, podríamos llegar a medir energías, ¿no? Aprovechando el dispositivo, ¿no? ¿Entiendo? Correcto. La idea seguramente es marcar alguna alarma en función de consumos de que haya en la instalación, como esto se suele hacer a veces con ventilación o iluminación en parkings. Los parkings suelen tener mucha potencia, mucha, pero muy poca cuando se enciende la ventilación y la iluminación, y en ese momento todos los puntos de recarga muchas veces no tienen potencia disponible. Y lo que se hace es que cuando ventilan o los parkings, lo que hacen es impedir todas las cargas, y eso lo pueden hacer a veces incluso con sistemas más complejos, con un gestor energético como un EDS, vinculado a un analizador de redes o como quieras. Al final, ahí es la idea, la de cada uno, simplemente es aprovechar este contacto que lo que permite es habilitar y deshabilitar la carga de forma remota. No, vale, no, te digo porque me gusta mucho la idea, ¿no? De vincular un gestor de eficiencia energética también en la instalación, al punto de recarga y todavía avanzar más. Vale, gracias, Uriol.
Bueno, pues seguimos allá con las diferencias respecto al iHome. Aquí ya nos vamos a meter de lleno en lo que sería la aplicación que tenemos disponible para controlar nuestro cargador eNext. Para empezar, antes os he enseñado que había un código QR en la placa. Este código QR nos va a servir para emparejar a nuestro teléfono móvil y nuestro cargador de forma muy sencilla. Simplemente tenemos que darle a este botón de instalación no manual, sino mediante el código QR, y la cámara se enciende y justo a detectar el código QR, digamos que ya nuestro cargador y nuestro móvil estarán emparejados. ¿Esta app es gratuita? ¿Está tanto iOS como Android? Sí, esta app es completamente gratuita, la podemos montar en tanto para iOS como para móviles Android, y realmente es una app muy sencillita que nos va a brindar pues muchas posibilidades de control y configuración del equipo que en la iHome, por ejemplo, no podemos encontrar al no disponer de esa tecnología. Una vez hemos entrado ya a emparejar el equipo, también citar que un equipo puede estar emparejado con varios teléfonos a la vez y un mismo teléfono puede tener emparejados varios equipos, con lo cual digamos que tanto se puede compartir un cargador eNext entre 2 o 3 individuos de la misma familia con distintos teléfonos, como y yo mismo con mi teléfono puedo tener una eNext en el trabajo y otra en casa y vincularme las dos sin ningún problema. No hay límites en ese caso. El límite que hay es que solo puede haber un teléfono conectado con el cargador de forma instantánea. Un poco parecido a cuando se manda música a un altavoz Bluetooth, donde solo le puede mandar un equipo, pues algo parecido. Aquí veremos un poco las maneras de configurar el cargador. Normalmente lo que vamos a proceder siempre es a clicar en el nombre del cargador que tenemos, ir a la pantalla de configuración y aquí vamos a ver distintos elementos, distintas opciones que nos deja. Yo no me voy a entrar en todos, pero sí que en los 3 primeros me interesa focalizarme un poquito. El primero de todos es el límite de intensidad de la acometida. Esto sería análogo al selector que nos encontramos en la iHome. En este caso ya no es por paso, sino que tenemos una opción, digamos, amperio. Esto es lineal, podemos afinar de forma muy precisa a nuestras necesidades de la acometida y aquí limitaremos de forma fija el punto de recarga. Otra característica que nos da este equipo justamente es la programación horaria, y ahí lo que haremos sería otra limitación de intensidad, pero según la hora del día. Esto puede ser muy interesante porque hay gente que tiene distintas tarifas contratadas según la hora del día, si tarifa valle, si no, o simplemente tiene más consumos normalmente a ciertas horas del día. ¿Qué ganamos con esto? Pues con esto lo que hacemos es que podemos regular la intensidad que va a ofrecer el cargador al vehículo de forma horaria. A cada hora del día le podemos marcar una. Incluso, como veis en el ejemplo, poner 0 amperios si queremos impedir la carga durante ciertas horas del día. Normalmente mucha gente lo que hace es lo que pretende es llegar a casa, conectar el vehículo, que no empiece a cargar porque en ese momento empezarán a cocinar, a ducharse o a lo que sea, y que sea por la noche cuando empiece la carga. Digamos que de esta manera se puede configurar un comportamiento así, habilitando la recarga solo a partir de cierta hora de la noche. Y por último, aprovechando que el equipo dispone de Bluetooth, hemos habilitado una opción que es un método de autenticación, de identificación, en el cual simplemente nuestro equipo va a solo poder cargar en el momento en que detecta nuestra presencia. ¿Qué significa eso? Que si yo me acerco al cargador y conecto mi vehículo y este cargador, o sea, el cargador, la Next, detecta que mi teléfono móvil, porque estamos vinculados, me va a dejar cargar. En caso de que no detecte el teléfono móvil porque no lo llevo encima, la carga no se inicia. Digamos que sería como un control de acceso a la recarga donde es necesaria la presencia del teléfono móvil vinculado al equipo para poder cargar. Remarcar que solo es necesaria en el momento de conectar el vehículo. Luego, tú cuando te conectas sin hacer nada, te vas y
y el vehículo seguirá cargando. Aún así también tenemos la opción de conectar y cargar como pues, sin ningún tipo de control de acceso. Ambas son prácticas y dependerá del caso de si te es necesario impedir la recarga en algunos cuando tú no estás, que va a facilitar esta opción. ¿Ventaja de esta opción, Uriol? ¿O ventajas? Normalmente esto, ¿quién lo hace? Esto lo hace pues en una comunidad de vecinos, la misma de siempre. Hay alguien que tiene un punto de recarga y tiene miedo que un vecino se compre un coche eléctrico y lo cargue cuando él está trabajando en su punto de recarga y por lo tanto pues él esté pagando sus recargas. Digamos que de esta forma evitarías que un usuario indeseado pues pudiera acceder a la recarga. Vale, genial. Aprovechando también que la Next y el móvil están siempre permanentemente conectados, lógicamente a la distancia de Bluetooth, podremos ver también, en algunos casos, si miramos en la pantalla de monitorización, pues podremos ver el estado del proceso de carga, si está disponible, si está cargando, si está completado. Como veis son azules los dos, porque en ambos casos el equipo estaría ocupado, o si tenemos algún tipo de error. El equipo sale deshabilitado cuando, por ejemplo, remotamente el control remoto pues está el contacto abierto. Aquí tenemos también otra opción de control remoto, no es muy remoto porque al final digamos que tenemos opción de parar y de iniciar la carga mediante la aplicación por Bluetooth. Al final esto será, bueno, no es que sea muy necesario normalmente en condiciones normales porque a 10 metros pues no tenemos necesidad de ir parando o iniciando la carga, pero sí que mucha gente nos lo ha agradecido porque así se aseguraban que el proceso de recarga empezaba. Y forzando una pausa y un inicio, pues a veces veían como el coche despertaba y podía iniciar el proceso de carga. Ya por último, me voy al equipo más avanzado de los que voy a hablar. Estéticamente, como veis, es muy parecido a la Next. Digamos que aprovechamos la misma envolvente que se desarrolló para la gama Next y le introducimos la tecnología más avanzada de cargadores en corriente alterna que tenemos nosotros para equipos de vía pública y parkings de acceso público. En este caso, el equipo es completamente distinto por dentro a los dos que hemos comentado anteriormente, básicamente por unas características básicas, y es que este equipo tiene una placa con almacenamiento de datos, digamos que tiene memoria, conectividad Ethernet, ya disponemos de medida integrada, en este caso un contador MIT, que es el que nos permite luego poder refacturar energía. Tenemos un control de acceso por lector de tarjetas de radiofrecuencia, se puede añadir comunicaciones inalámbricas 4G y bueno, ya también como puntilla, aunque hoy no vamos a hablar de ello, digamos que son compatibles con sistemas de control de potencia dinámico de sistemas que tenemos en Circutor, el DLM, digamos que es un sistema de control de potencia para ubicaciones con muchos puntos de recarga, donde hacemos un control de potencia muy avanzado y también dispone de protocolo de comunicaciones OCPP 1.5 y 1.6, que sería la gestión avanzada de los puntos de recarga, donde hoy no entraré. Por último, hay una opción, hay una PARC con 2 tomas en la misma envolvente. Hay mucha gente que esta opción la encuentra sobre todo muy competitiva, porque aprovechando solo una envolvente y una electrónica podemos dar servicio a 2 vehículos a la vez y además con un espacio muy reducido. Como antes, pues seguimos con los mismos tipos de conectores. Tenemos opción de cable, tipo 1, tipo 2 y opción de base. En este caso también tenemos opción de 2 bases. Uriol, veo que aquí añadimos el lector RFID. ¿Ventajas del lector RFID o usos? A ver, normalmente el lector RFID en una primera instancia sirve para identificar quién está realizando una recarga en concreto y para evitar que durante el proceso de recarga alguien te pare la recarga. Digamos que estos equipos inteligentes, cuando yo conecto mi vehículo aquí, el cable al que he conectado el cargador queda bloqueado
y no se desbloquea, digamos, nadie puede retirarlo del cargador y finalizar la carga hasta que yo vuelva a mostrar la tarjeta RFID con la que he iniciado el proceso de recarga. Digamos que tiene una doble vertiente, una de seguridad para que nadie te pare la recarga cuando tú no estás mirando el cargador. Esto sobre todo es muy útil en vía pública, porque si no, yo estoy en un proceso de recarga y vendría alguien, me desconectaría a mí y se conectaría a él. Digamos que con el lector RFID evitamos esto. Además, aprovechamos para tener una identificación, porque al final es un ID, es un identificador único. Digamos que con eso ganamos un identificador único para saber quién y cuándo está realizando las recargas en nuestro punto de recarga, y en última instancia, en gestión más avanzada de puntos de recarga, se pueden también usar para hacer un control de acceso y, digamos, solo permitir algunas tarjetas con ciertas numeraciones a acceder a la recarga. Básicamente son 3 funciones para un mismo dispositivo, todas muy, muy vinculadas, se pisan unas a las otras, pero vamos, que digamos sería identificación, evitar que nadie te pare la recarga a la mitad y también autenticación para control de acceso. Perfecto. ¿Con el punto de recarga ya viene alguna tarjeta RFID? ¿Se piden aparte? Normalmente siempre, en todos los puntos de recarga, siempre viene una tarjeta de recarga por toma. En este caso, en la SEPARC vendrían siempre una tarjeta de recarga de cortesía, y en el caso del equipo de 2 tomas, la EPARC de 2 tomas, vendrían 2. Y eso es común para todos los cargadores de circuitor con lector RFID. Digamos que viene siempre una tarjeta por toma de recarga. Aún así, el lector es un lector que trabaja con un protocolo universal, MyFair, y muchas tarjetas de los que ya dispone mucha gente para una máquina de café, para el control de acceso de la empresa o para otros usos, pues también le puede servir para identificarse en un punto de recarga de circuitor. Vale. ¿Y hay límite de números de identificación o de usuarios, número de tarjetas? No hay límite, porque al final lo que hace de inicio, lo que hace el lector es simplemente leer quién es ese usuario y solo para la recarga cuando ese usuario lo reclama. En caso de gestión avanzada, donde ya se da de alta y de baja usuarios en sistemas que están en la nube, ahí es de cada plataforma si tienen algún tipo de máximo usuarios, pero en principio no tiene por qué haber ningún tipo de límite de tarjetas RFID que pueden acceder a un cargador. Y entonces se podría aprovechar, no entiendo, este número de usuario para imputar costes. Sí, normalmente en todos los puntos de vía pública que encontramos, normalmente ya los usuarios están dados de alta en plataformas, como pueden ser Electromaps o las que ofrecen Endesa, Iberdrola o FENIE, cualquiera de ellas. Digamos que estas plataformas, los usuarios ya están registrados en ellas, y con la aplicación de smartphone o con una tarjeta o un identificador RFID se autentican en un punto de recarga, y luego a eso ya se lo imputa al usuario concreto que está vinculado a ese lector, a esa tarjeta. Digamos que sí, que luego para imputar costes de consumo es el identificador que se usa. Vale, perfecto. Venga, no, sobre todo para cuando venga mi sobrino a casa, saber. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, seguimos con la alimentación. En este caso solo me voy a fijar en el modelo que es distinto a los otros. En este caso tenemos un modelo con 2 conectores monofásicos y, como he dicho antes, ambos se deben proteger de forma individual. En algún caso, para algún proyecto, lo que hemos hecho en Circuitor ha sido montar pequeñas cajitas de protección vinculadas a cada equipo global, pero como podéis ver, entraría una línea y salen 2 líneas, una para una toma y la otra para la otra toma, cada una con su protección diferencial y magnetotérmica vinculada. Digamos que tenemos que proteger de forma individual cada una de las 2 tomas, aunque el equipo sea solo con una envolvente. Por lo tanto, esto es muy importante, que en el equipo de 2 tomas es necesario que las protecciones estén dobladas. No es una protección para ambas tomas, sino que son una protección dedicada a cada una de ellas. Bueno, esto fue un caso particular para un proyecto, pero bueno, aprovecho para decir que si en algún caso tenéis alguna necesidad de
de consejo de cómo proteger una instalación con varios puntos de recarga, cuáles serían las mejores soluciones, si pequeños cuadros individuales o un cuadro general. Bueno, siempre en Circutor pues nos podéis preguntar y aquí intentaremos asesoraros del mismo modo. En esta ocasión nos era muy conveniente, por tal y como estaban hechas las acometidas, que cada punto de recarga tuviese una cajita de protección dedicada a ellos. Entiendo que esto es también la ITC 52, que no Correcto. entiende el punto de recarga cuando tomas como una única carga, sino como dos cargas. Correcto. Digamos que la ETC trata el punto de recarga como a cada toma. Si una envolvente hay 6 enchufes o 6 cables para recargar, al final son como 6 circuitos de recarga diferentes que se tienen que proteger cada uno de forma individual. Muy, muy interesante. Gracias, Uriol. Aquí ya proseguimos con la placa. En este caso es una placa mucho más avanzada porque ya nos encontramos un terminal RJ45 para conectarnos con el cableado Ethernet y muchísimas más borneras que en las otras placas. Aquí lo interesante ya no es mirar qué pines podemos aprovechar porque toda la configuración la vamos a hacer por software, con lo cual aquí solo nos tenemos que quedar básicamente con esta toma de aquí y, muy importante, hay una etiquetita con un numerito, esto es la MAC del equipo. Este número nos va a servir para poder asignar una IP al cargador y luego conectarnos al cargador vía IP cuando queramos. ¿Cómo asignamos una IP? Pues si tenemos en mente esta MAC del equipo, lo que vamos a hacer es escribir la MAC del equipo que tenemos, nos encontramos en la pegatina, escribir la dirección IP que queremos asignarle al punto de recarga y darle a configurar. Normalmente los dos últimos parámetros pues se dejarían así, de hecho en 255, no 250, pero funcionaría igual. Y necesitamos un cable Ethernet, una aplicación que tenemos en nuestra página web, pero que si no por correos podemos mandar, y cualquier ordenador Windows. Con esta aplicación lo que hacemos es asignar una IP al equipo y una vez hemos asignado una IP, le damos a configurar, nos aparecerá, en este caso le he asignado la IP 10.0.124.120. Perdona, sí. Has dicho que la MAC la sacamos de la foto, pero la dirección IP, ¿cómo la consultamos? Para los que no somos duchos como tú en el mundo de la informática. A ver, lo mejor, o sea, para asignar la IP, en el momento de asignar la IP, lo ideal es estar en el mismo rango de la IP que quieres darle al cargador. O sea, aquí hay dos premisas. La primera, ¿qué IP queremos darle al cargador? Normalmente, si el cargador no va a estar conectado de forma permanente a una red interna, le podemos dar la IP que nos interese a nosotros sin ningún tipo de problemas. Cualquier número, 192, 178, 1, 55, 1, 58, más o menos parecido a lo que tendríamos en una vivienda doméstica con el router doméstico. Podemos darle la IP que queramos. Cuando el cargador va a estar conectado en una red interna, ya suele ser la gente de informática o de redes, los de IT, los que nos van a decir qué IPs nos van a dejar para asignar a los cargadores. Por ejemplo, esta IP de aquí es una IP interna que nos encontramos en un cargador que está en la red de Circutor. En este caso fue la gente de nuestro departamento de IT los que nos dijeron qué IPs teníamos que asignar al equipo para que no hubiese problemas con los otros dispositivos que había en la instalación, que son centenares. Pero en una instalación más pequeña no suele haber problemas de solapamiento de IPs ni nada. Simplemente tener en cuenta que la IP que queramos asignar, para poder hacerlo nosotros en nuestro ordenador deberemos ponernos en el mismo rango. Y eso se hace yendo a las opciones de red y en la red LAN que se crea al conectarnos con el cargador, a forzarnos una IP en el mismo rango de la que queremos asignar al cargador. ¿Qué significa una IP en el mismo rango? Que los 3 primeros números de los 4 que componen la IP sean iguales. Por ejemplo, en este caso, para asignarle la IP 10.0.124.120, yo en su momento tuve que estar con un ordenador conectado y el ordenador tenía que tener una IP que fuera 10.0.124 y lo que sea. Digamos que solo podía cambiar el último número. Pero bueno, esto sí es quizás un poco filar demasiado y realmente el proceso de asignar IP
Es bastante sencillo, al final es conocer la MAC, poner la IP que deseamos, puede ser cualquier número, y ya se nos abre esta pantalla de configuración del equipo. Como veis, aquí hay muchas opciones. Si tenemos un módem, podemos configurarlo, podemos poner la hora, el idioma, incluso podemos configurar sus integraciones en plataformas de gestión. Digamos que esto sería como nuestra pantalla de configuración del equipo. Vale, esto es un servidor web propio que lleva el equipo, ¿no? Y tú estás interrogándolo a través del ordenador, ¿no? Correcto. Perfecto. Esto suele ser muy útil durante la puesta en marcha para hacer las parametrizaciones de, sobre todo, horarios, idiomas, la configuración del módem 3G si tenemos que conectarnos remotamente al equipo. Incluso desde esta pantalla de Device Status podemos ver si hay algún dispositivo interno del equipo, algún contador o algún elemento del equipo que nos esté dando algún error. También nos serviría para hacer un pequeño diagnóstico de lo que está pasando en el equipo. Y digamos que esto es lo que nos sale justo al clicar en configurar cuando se asigna correctamente una IP. El siguiente proceso, ya último, así de configuración, que haríamos con los puntos de recarga ePark sería limitar su potencia máxima. En este caso tenemos dos maneras de hacerlo. En equipos con una sola toma, tenemos nos conectamos vía IP, en este caso es un equipo que estaba en esta IP, y aquí podemos limitar, aquí están 32, podemos poner 16, 8, 12, lo que queramos, y al clicar en aplicar, digamos que limitamos de forma fija la intensidad que va a suministrar el punto de recarga, de forma muy parecida a como lo hacíamos con el selector de la eNext, de la eHome, perdona, y con la aplicación de la eNext. ¿Por qué se ha puesto esta otra pantalla? Porque en equipos de 2 tomas, y por lo tanto tenemos una ePark de 2 tomas, lo que hacemos normalmente es no limitar cada forma de manera individual, sino que limitamos el conjunto del equipo de forma global. ¿Qué conseguimos con eso? Por ejemplo, yo puedo limitar que un equipo ePark de 2 tomas que podría suministrar 32 más 32 amperios, esos son 64 amperios, que son muchos, yo lo que podría decir es limitar el punto a 32 amperios entre las 2 tomas, y luego ¿qué pasaría? Si viene un coche, absorbería los 32 amperios, pero si vienen 2 coches, a cada uno absorbería 16 y 16 para no pasar de los 32 que tiene como máximo de forma global el punto de recarga. Digamos que hacemos un balanceo de potencia entre las 2 tomas en función de si hay un vehículo o 2 conectados. Para equipos de 2 tomas creo que es bastante más interesante este tipo de control de potencia que no un control fijo de cada una de ellas. Y muy rápido vamos a ver ya la pantalla, o sea, las pantallas de monitorización y control que nos ofrecen nuestros equipos ePark. Decir que nuestros equipos ePark llevan, aparte del web server que podemos consultar, hay un SCADA embebido. Esta es una de las pantallas SCADA, digamos que sería la pantalla principal SCADA que podemos consultar. Aquí podemos ver en tiempo real lo que está pasando en el equipo. Por ejemplo, este es un equipo de 2 tomas y veremos que en la toma A pues, no hay ningún coche conectado, porque si nos saldría aquí el coche en color azul, el estado azul y aquí pondría cargando o cargado, y digamos que tenemos los parámetros eléctricos más básicos tanto de la última recarga como de la recarga en curso. En este caso, como no hay recarga en curso, pues la corriente instantánea es 0 y la potencia instantánea es 0. Esta pantalla es muy útil para saber lo que pasa en el punto de forma remota. Y cuando digo remota, aquí así que solo hace falta estar conectado por IP. Yo puedo estar en mi casa y conectarme a un punto de recarga de circuitor, que luego si tenemos tiempo lo haremos. Ya vamos un poco tarde, pero y digamos que solo teniendo acceso por IP podemos estar donde queramos del mundo y tener conectividad con el punto de recarga. Incluso forzar una carga de forma remota, deshabilitar el punto para que nadie pueda cargar, o incluso consultar algunos gráficos de consumo, sacando el provecho de todo lo que tiene el cargador. Digamos que el cargador, al tener un contador interno, este contador va monitorizando de forma permanente todos los consumos que se están dando. Y esta, por ejemplo, es una recarga de un coche de corriente alterna que se dio hace unos meses,
como veis, empieza a unos 30 amperios de forma bastante constante. Al cabo de un rato baja a 29 y se queda así durante unas horas. Y prácticamente hasta que intuimos que no llega a un porcentaje muy alto de batería, pues estamos hablando de 95% o por ahí, digamos que la potencia se mantiene prácticamente al máximo que puede dar el equipo y que seguramente puede absorber el vehículo. A partir del 90 y pico por ciento ya el consumo instantáneo es mucho más bajo hasta que llega a cero, que es cuando el vehículo se considera cargado. Una vez está cargado, es posible que vaya haciendo pequeños reintentos por si queda algún poquito de batería por rellenar o lo poquito que se pueda haber vaciado simplemente de estar parado. Esta curva es bastante interesante porque aunque no sea es bastante abrupta, no digo que no, pero así son las cargas en alterna. En continua seguramente veríamos algo mucho más suave o con muchos más escalonados, porque ahí sí que la temperatura y la potencia de carga son más altas y digamos que para proteger la batería lo que se hace es un escalonado de potencia donde se empieza potencias muy altas y se termina potencias muy bajas. Pero bueno, así como gráfica característica de un ciclo de recarga en corriente alterna, pues creo que esta es de las más bonitas que podemos encontrar. Una pregunta, Uriol, has hablado de la temperatura de la batería en continua. ¿En alterna, modo 3 también va comprobando, va haciendo un chequeo de la temperatura de la batería? No, así como en alterna, digamos que nosotros del coche solo sabemos si quiere cargar o no. Y de hecho no sabemos ni la razón por la que no quiere cargar. Es posible que el coche nos diga que no quiere cargar, pero no sea porque ya está cargado del todo, sino porque alguien ha abierto una puerta, porque tiene alguna programación horaria, porque porque se han calentado las baterías durante el proceso de carga. Digamos que ahí el coche simplemente nos manda un mensaje bastante binario de si quiere cargar o no. También nos puede decir si hay algún error, pero vamos, básicamente es si quiere cargar o no. En cambio, en corriente continua, como el proceso de recarga, digamos que lo está gestionando de forma prácticamente completa nuestro cargador, ahí sí que nosotros tenemos muchísimos parámetros internos del vehículo en conocimiento. Estamos hablando de muchas temperaturas, tensiones, digamos que hay centenares de parámetros eléctricos que nuestro cargador sí que está monitorizando en tiempo real para que la carga sea lo máximo seguro y posible y rápida, lógicamente. En alterna no. En alterna digamos que nosotros somos un poco, estamos a merced de lo que diga el vehículo y nos creemos lo que dice. O sea, la comunicación entre el modo 3 y el coche es 1 o 0, ¿no? Entiendo. Del vehículo al cargador prácticamente hay como 5 estados, pero básicamente es que el coche está conectado, que no está conectado y que está conectado y quiere cargar o que hay algún error. Básicamente al final lo que nos interesa es saber si el coche quiere cargar o no. Y si hay algún error que le impide la carga, vale, gracias. Y ya por último, última diapositiva, como hemos dicho, nuestros equipos de recarga tienen memoria, la SEPARC. Esta memoria, así como podemos consultar gráficamente muchas variables eléctricas, también podemos consultar cada ciclo de recarga. En este caso hice una consulta durante 2 meses de lo que consumía un punto de recarga que tenemos en Circutor. En este caso vamos viendo como cada día prácticamente 2 o 3 coches o 4 utilizan ese punto de recarga. Y aquí tenemos el identificador de la tarjeta que ha habilitado la recarga en cada caso. Como podemos ver, parece que la misma gente va yendo al mismo punto de recarga de forma continuada día a día, incluso que cada uno aparca en la misma plaza, aunque no estén asignadas. Tengo que decir que como veis, muchas cargas de estas empiezan muy, muy temprano, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Eso es porque esta Urban, este equipo de recarga, está debajo de una marquesina y, lógicamente, los días que hace sol pues son las plazas de parking más cotizadas de Circutor y cada vez la gente se levanta más temprano para poder tener la plaza privilegiada. Pero bueno, aquí ya tenemos a todos fichados de quiénes son los madrugadores. Está bien. Oye, ¿puedes intentar hacer la conexión en directo? Sí. Ahora aquí tienes un ejemplo. Vale, no sé si quieres explicar algo de estos ejemplos. No, bueno, aquí ya termino con una foto de un caso de Home y un caso en este caso es SNAPARK. Son ejemplos prácticos de cómo podría quedar instalado un equipo. A lo que voy a hacer ahora, a ver si lo vais a ver, este de aquí es el mismo cargador
que estábamos mirando, digamos, ahora mismo no hay nadie. Es curioso, normalmente hasta ahora siempre había alguien en la plaza B. Hoy no sé si sabían que había un webinario y que le iba a monitorizar y quizás parar la carga de forma remota. Pues, ¿puedes ampliar, que lo vemos en pequeño esto? No sé si realmente se amplía del todo. Bueno, un poco mejor. Yo creo que ayer cuando ampliabas... La letra no cambia mucho, pero... Vale. Pero bueno, y lo que digo, la misma gráfica, las mismas tablas que he consultado antes de consumos, pues también serían consultables desde aquí. Aquí hay una selección de unas tablas de recarga, donde yo selecciono la toma, por ejemplo, que quiero consultar. En este caso quiero consultar la toma A. Y voy a consultar las tablas de recarga que han hecho en los últimos días, que serán pocas, porque es que hoy, por ejemplo, la última semana nadie ha cargado. Vamos a ver si encontramos alguna recarga anterior. Bueno, veo que el proceso el confinamiento nos está matando y no hay muchas recargas, pero bueno, digamos que aquí podemos consultar tanto tablas como gráficas en tiempo real. Lo más habitual no es consultar muchas cosas así muy concretas. Al final, con esta pantalla de aquí, tenemos toda la base para poder ver en tiempo real tanto consumos como las acciones más importantes que podemos hacer con el punto de recarga. ¿Quién usa muchas veces esto? Hay gente que no tiene el punto de recarga gestionado, pero por ejemplo, pero tiene un servicio. Tengo un restaurante, tengo un punto de recarga. Y lo que hace mucha gente es que tiene los puntos de recarga deshabilitados, como yo ahora voy a deshabilitar, si me deja, no sé si ahora lo ves. Ahora digamos que de las dos tomas hay una deshabilitada. Mucha gente lo que hace en restaurantes o pequeños comercios donde tienen un punto de recarga, para tener un control de quién carga o no, digamos que lo tienen permanentemente deshabilitado, y en el momento en que un usuario les pide de hacer una recarga, que suelen ser gratuitas, pues simplemente le dé a habilitar y al usuario tendrá acceso a la recarga. Y por mi parte... Una pregunta, Uriol, ¿y aquí en reservar? ¿Podrías hacer una reserva ahora o algo? ¿Qué es esto de reservar? A ver, reservar es una función un poco peculiar, es un poco espartana, pero digamos que lo que ganamos con eso es que nosotros introducimos aquí un identificador, o sea, el número de tarjeta. Correcto, de RFID, ¿no? De RFID de un usuario que sabemos que va a cargar o que va a ser el siguiente a cargar. Digamos que si lo introducimos aquí y ponemos a aceptar, solo este usuario será el primero en poder cargar. Digamos que si yo me identifico en el punto de recarga, pero no soy o no dispongo de la tarjeta que sale aquí en reservado, pues digamos que yo no podré cargar hasta que... A ver si aquí no sé cuántos caracteres te pide, pero... Digamos que ahora mismo, si yo fuerzo el reservar, solo hasta en el momento en que la tarjeta con este número esté identificándose enfrente del punto de recarga, pues este se habilitará. Por lo tanto, hasta entonces el punto está como en azul, o sea, digamos que está ocupado. Pero aquí y tanto en el punto, o sea, que si va alguien al punto, por fuera también se pondría en azul el punto y lo vería. Correcto. Vale, está bien. Y solo hasta que la tarjeta en concreto que se ha reservado la recarga se presenta enfrente del lector, pues va a poder habilitar la recarga. Vale, luego también veo inicio de recarga o parar la recarga, o sea que tú si tienes un usuario y quieres parársela ya porque tiene una hora de servicio, correcto, también se lo podrías hacer, ¿no? Digamos, mi primera intención era que el vehículo que estuviese conectado aquí ahora mismo, pues la primera intención era pararle la recarga y de forma remota desde mi casa sin que él pudiera evitarlo. Vale, está bien, perfecto. Y luego, la puedo reiniciar lógicamente también y no dejar al pobre chaval sin que pueda volver a casa en coche. Está bien. O sea que tienes el poder, ¿no? Habrá que invitarte a cafés en circuito. Correcto. Vale, luego veo los gráficos arriba, que entiendo que puedes ver los gráficos que nos has enseñado, verlo en tablas. Sucesos también, si hay algún suceso en el punto de recarga. ¿Qué tipo de sucesos podríamos llegar a consultar? Realmente el apartado de sucesos solo no es como un Power Studio donde podemos marcar casi cualquier cosa. Aquí solo se marcan algunas alarmas. Vale. Digamos que nos aprovechamos de toda la potencia que tiene Power Studio, que es nuestro sistema SCADA de circuitor, y digamos que nuestros puntos de recarga, al tener este SCADA embebido,
pues disfrutan de todas las características que nos brinda Power Studio. Vale. En algunos casos las aprovechamos mucho y en otros casos pues no se aprovechan tanto como en el caso de los sucesos. Vale. Oye, pues muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta más.